Conciudadanas y conciudadanos, muy buenos días. Nos encontramos en el 4 de octubre del año 2021. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lleva a cabo la audiencia virtual pública de la fecha, encontrándose 4 de sus integrantes por ausencia del quinto que el Colegio de Abogados de Lima no ha nombrado, pese a la necesidad, la urgencia y la insistencia de su nombramiento. Vamos a llevar a cabo hoy día la vista y la audiencia en los casos que se han sometido a jurisdicción. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza de dar cuenta del primero, siendo las 10:07. Bien, señor presidente, muchas gracias. Número 1, expediente 8950-2021. Apelación presentada por Amalfio Justino Javier Reyes contra el acuerdo de consejo que aprobó el pedido de vacancia de su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Olleros. El señor Amalfio Justino Javier Reyes no ha registrado abogado para la vista. Por doña Sandra Janet Foraquita Salazar concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Doctor Hurtado. Señor presidente, señor... Va a tener el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos, ¿no? Hago presente a todos que el hecho de la utilización de una prenda de cabeza está, en este caso, totalmente solventada por necesidades de orden médico. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Efectivamente, concurro en defensa de la peticionante de la vacancia y se ha presentado un recurso de apelación contra el acuerdo de consejo 005-2021, en virtud del cual se declara la vacancia del señor Amalfio Justino Javier Reyes por incurrir en la causal de vacancia de restricciones de contratación que está estipulada en el numeral 9, artículo 22 y 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El hecho concreto, señor, es de que se acusa al alcalde de haber direccionado un proceso de contratación, ¿no?, de contratación número 001 del año 2019, a efectos de, por interpósita persona, que es la empresa, el consorcio Olleros, a quien se le da la buena pro, poder adquirir los bienes municipales. Señores magistrados, esta causal está debidamente probada y la impugnación que se ha presentado ataca, en realidad, supuestos vicios formales que se hubieran producido en el proceso de emisión de este acuerdo. Por ejemplo, se aduce que se ha vulnerado el ne bis in idem porque el alcalde, por este mismo hecho, entre otros más que ha cometido, viene siendo procesado por la justicia penal. Se aduce que se habría vulnerado el debido proceso por una notificación para la sesión extraordinaria que no ha reunido todos los requisitos. Y, entre otras cosas, también se aduce que no se habría demostrado, ¿no?, el segundo elemento del test de restricciones de contratación que ustedes en reiterada jurisprudencia ya han sentado. Señor presidente, no es así, porque partiendo del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el segundo párrafo queda claramente establecido que cuando una autoridad incurre en esta conducta de restricciones de contratación, el contrato suscrito entre la municipalidad y a quien se le otorga la buena pro es nulo, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales. ¿Qué quiere decir? Que la ley en este caso confiere a la defensa pública todas las herramientas para que combata esta irregularidad que genera graves lesiones al interés público local. Tampoco se ha vulnerado el ne bis in idem, porque ya el Tribunal Constitucional, en una sentencia que hemos adjuntado a los actuados, recaída en el expediente 2704-2012, THC/TC, el Tribunal Constitucional ya ha señalado en qué caso se vulnera el ne bis in idem en la instancia penal. En este caso no hay identidades, hay identidad de sujeto, ¿no? No hay identidad, hay identidad de hecho,
no hay identidad de sujeto porque al alcalde en el ámbito penal se le está acusando por cometer estos delitos de colusión agravada en este concurso público, colusión agravada, pero en una organización criminal. Hay identidad de hecho, pero no hay identidad de fundamento, porque en el ámbito penal se le acusa por conductas diferentes, penales. En el ámbito administrativo es un proceso de restricciones de contratación en el que el Consejo y el Jurado Nacional de Elecciones tienen facultades que son exclusivas y excluyentes. Lo que sí hay es concurrencia de infracciones a partir del mismo hecho, pero son cosas diferentes porque el Tribunal Constitucional, basándose en jurisprudencia del Tribunal Europeo, entre otras cosas, ya ha señalado que en este tipo de situaciones no se vulnera el ne bis in idem. Respecto a una indebida notificación, señor presidente, pueden existir dificultades técnicas. Yo estuve presente en la defensa de la solicitud de vacancia en primera instancia y no recibimos ninguna llamada telefónica, ninguna comunicación que acredite que la defensa técnica del alcalde no podía conectarse a la sesión Zoom, que paralelamente era una sesión presencial y también a distancia para quienes no pudieran concurrir. Y en ese caso, pues, en realidad no existe ni siquiera un aviso en el sistema de que la defensa técnica quería conectarse a la sesión Zoom. Por otro lado, la parte también alega que la alcaldesa debió abstenerse porque al ser ella la peticionante de la vacancia, fungía pues de la situación de ser juez y parte al mismo tiempo. Pero todos sabemos que así fuese el caso, y si el alcalde hubiese estado presente, también hubiese ejercido el derecho a voto. De modo tal que ese argumento es insostenible. Señor presidente, en realidad este caso está suficientemente probado con todas las instrumentales presentadas, principalmente las resoluciones judiciales en primer. El señor doctor, su término venció, se ha interrumpido automáticamente como corresponde, y en obsequio al carácter formativo, general, que tienen estas audiencias, me voy a permitir con mucho respeto aclarar que cuando usted ha utilizado el término slash, el anglicismo, usted se ha referido a diagonal o barrita, para que podamos todos entender adecuadamente el sentido de su alocución. ¿Alguna pregunta del señor Rodríguez Vélez? Ninguna, presidente, ninguna pregunta. Muy bien. ¿El señor Sanginés Salazar tiene alguna inquietud que formular? Ninguna, presidente. ¿El señor Rodríguez Montesa? Ninguna, señor. Muy bien. Entonces queda la causa al voto. Muchas gracias por su presencia, señor doctor, y buenos días. Adelante con la segunda, don Carlos. Bien, señor. Número 2, expediente 565-2021. Apelación interpuesta por Sonia Marlene Ramos Ruiz contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión de su cargo de alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Mala. Por doña Sonia Marlene Ramos Ruiz concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Los regidores del Consejo Distrital de Mala no han registrado abogado para la vista. Siendo las 10:15, vamos a dar inicio a esta audiencia. El señor doctor don Julio Castiglioni tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente, señores magistrados. En representación de mi patrocinada Sonia Marlena Ramos Ruiz, alcaldesa en ejercicio de la Municipalidad Distrital de Mala, solicito se declare fundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo 119-2020 de fecha 7 de octubre de 2020 que declara fundada la solicitud de suspensión de su cargo de alcaldesa. Sustentan los peticionantes, que son regidores, en dos puntos legales. El numeral 4 del artículo 25 de la ley 27972, que dice que se suspende el cargo de alcalde por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al reglamento interno del Consejo. Y el segundo, el inciso B del artículo 75 del reglamento interno del Consejo de la Municipalidad Distrital de Mala. ¿Qué dice el artículo 75?
numeral B de la ordenanza de la Municipalidad Distrital de Mala. Dice, incumplir de manera manifiesta los mandatos contenidos en la ley 27972 y el presente reglamento interno del Consejo. ¿Qué sucede, señor presidente, señores magistrados? En primer lugar, esta es una cláusula abierta. El jurado ya ha establecido en reiterada jurisprudencia que en base a los principios de legalidad, de tipicidad y de taxatividad, las causales deben ser debidamente establecidas, porque en el derecho sancionador la conducta tiene que estar precisa. Aquí es una conducta abierta, porque se dice incumplir la ley orgánica de municipalidades y el presente reglamento. Pero esto se aprobó cuando estaba vigente la ordenanza 005-2009 del 29 de mayo del 2009, la cual fue publicada en el diario Matices con fecha 8 de julio del 2009, pero fue publicado solamente la parte primera y la parte segunda. No fue publicado su integridad. ¿Y qué es lo que ha dicho el colegiado? El colegiado ha señalado que en la resolución 1142-2012, entre otras, que el reglamento interno del Consejo Municipal debe haber sido publicado de conformidad con el ordenamiento jurídico y de acuerdo al artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La conducta imputada debe encontrarse clara y expresamente descrita como falta grave en el reglamento interno del Consejo, conforme en base a lo establecido en el artículo 2, numeral 24, inciso D, de la Constitución Política del Estado de 1993, el artículo 230, numeral 1 de la ley del texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos, y la sanción debe recaer sobre la autoridad municipal que realiza efectivamente la conducta de acuerdo al principio de causalidad establecido en el artículo 230, numeral 8 del texto único ordenado de la ley 27444, ley de procedimientos administrativos. El pedido lo presentaron los solicitantes con fecha 20 de agosto del 2020. Hago esta precisión, señor presidente, dignos magistrados, porque el reglamento del Consejo no había sido publicado en su integridad y en consecuencia la alcaldesa, al tomar conocimiento que no se había publicado en su integridad el reglamento del Consejo, esta gestión lo ha publicado en el diario Matices el día martes 27 de octubre del 2020. En consecuencia, señor presidente y los magistrados, la conducta es una conducta establecida de una cláusula abierta, atenta contra los principios que he señalado, y en segundo lugar, el reglamento interno, la ordenanza que aprueba el reglamento interno, de acuerdo al artículo 44, no fue publicada hasta que posteriormente mi patrocinada ha procedido a su publicación. Por estas consideraciones solicito al ilustre colegiado se sirva a declarar fundado el recurso de apelación interpuesto. Correcto, muy bien. Don Jorge Rodríguez Vélez, ¿tiene alguna pregunta que formular? Ninguna, señor presidente, ninguna. Don Fabián Sajínez Salazar, ¿alguna inquietud? Si me permite, presidente. Adelante, señor. Doctor Castiglioni, usted manifiesta que su patrocinada hizo posteriormente a octubre del 2020, hizo la publicación, digamos, del reglamento interno, ¿no? Significa que previamente, pues, ha sido objeto de una sesión de consejo, ¿no? Ha sido objeto de debate probablemente, ¿no? Y ha terminado con su aprobación, luego ha concluido con la ordenanza, ¿no? Pero también usted ha manifestado que se hizo una publicación parcial, o sea, ¿esto significa que se hizo gradualmente? ¿Por qué no se publicó en su integridad en un solo acto?
por su intermedio, señor presidente, para dar respuesta a la pregunta del magistrado. Directamente, señor doctor, directamente. Responda usted directamente. Ya. La ordenanza 005 del 2009 fue publicada el 8 de julio del 2009, solamente en sus textos que aprobaba. Y el 27 de octubre, ya después del pedido de vacancia de la sesión de consejo, mi patrocinada procedió a publicar íntegramente en el diario Matices con fecha 27 de octubre del 2020. Anteriormente, la anterior gestión no publicó el texto completo del reglamento interno de consejo. Sí, es todo presente. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Rodríguez Montesa, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna, doctor. Muy bien. La causa queda al voto y será decidida en el plazo y forma establecida por la ley. Consta retirarse, señor doctor. Convoque usted, por favor, siendo las 10:22, a la causa número 3. Tenga usted la gentileza. Número 3, expediente 35.169-2020. Recurso de apelación interpuesto por Luciano Jonovilca Pérez contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Nirma Alegría Torres en el cargo de regidora del Consejo Provincial de Padre Abad. Por el señor Luciano Jonovilca Pérez concurre el abogado Víctor Edinson Valdés Meléndez. Por doña Nirma Alegría Torres participa el abogado Julio César Silva Meneses. Señor presidente, tiene algunos problemas de conexión el abogado Edinson Valdés. Por favor. Esperemos un momentito. Trata de conectarse, señor. Sí. Correcto. Doctor Valdés, su audio, por favor. Doctor Valdés, tenemos problemas con su audio. ¿Puede encender su cámara, doctor Valdés, por favor? Correcto, estamos listos, don Carlos. Bien, señor, estamos listos. Señor. Muy bien. Buenos días a los colegas abogados. Tienen el uso de la palabra sucesivamente por el lapso de 5 minutos, iniciando por quien interpone el recurso. Adelante. No se le escucha, doctor Valdés, no se le escucha. ¿Ahí se me escucha, señor presidente? Se le escucha, no se le ve, pero se le oye. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Ilustre magistrado presidente, ilustres señores vocales. El caso es muy concreto. El 17, la sala penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali emite la resolución número 9, fechado el 17 de enero del año 2020. A través de esta resolución se revoca la libertad de Román Terazoa Cegas, quien ejercía entonces
el cargo de alcalde y se ordena su inmediata captura e internamiento en el penal de Pucallpa. Ante esta cuestión que se hizo pública desde el mismo día 17 del mes de enero, se da la fuga. Y el día 20 aparece una resolución de alcaldía, la número 9019-2020-MPPA-A, fechada el 20 de enero del año 2020, mediante la cual el alcalde fugado otorga facultades y encargatura de despacho de alcaldía a la señora Nirma Alegría Torres y fundamenta esta resolución de alcaldía por motivos personales. Así es como la señora Nirma Alegría Torres asume el cargo de alcaldesa encargada desde el día 20 de enero del año 2020 y se desempeña hasta el día 31 de enero. La Contraloría General de la República le advirtió el día 24 de enero a través del oficio número 00057-2020-CG/GRU del 24 de enero del año 2020, que recibió la misma alcaldesa a la 1:44 de ese mismo día, el informe de orientación de oficio, y le dice en este informe de orientación de oficio número 054-2020, la Contraloría le dice a Nirma Alegría Torres: señora, está usted ejerciendo el cargo de manera ilegal y todos sus actos son ilegales. Y le advierte que es cuestión de vacancia. Y también le advierte que la resolución misma es ilegal porque la ley orgánica de municipalidades no establece en párrafo alguno ni en parte alguna que un alcalde pueda emitir una resolución de alcaldía basada en asuntos personales. Esa figura no existe en la ley orgánica, por tanto, la misma resolución de alcaldía 019 adviene nula ipso iure. Sin embargo, la señora Nirma Alegría se desempeña como alcaldesa y genera actos de gobierno. El día 21 del mes de enero cita a una sesión extraordinaria que se lleva a cabo el lunes 27 a las 7 minutos, a las 15 horas con 7 minutos. Y en esa sesión, ilustre magistrado presidente, ilustres señores vocales, la secretaria le advierte que no puede presidir esta sesión. Sin embargo, preside y le advierte a la secretaria diciéndole que la ley dice que quien tiene que presidir es el primer regidor, porque ella no es alcaldesa, ya que el artículo 24 y 25 de la ley orgánica le dice claramente que en caso de encarcelamiento del alcalde, asume las funciones del primer regidor. Sin embargo, la señora preside esa sesión del 27 de enero. Ese es un acto de gobierno. Y segundo, señor, el día 23, la señora alcaldesa despacha en su condición de alcaldesa y recibe a la población agüetiana, y he presentado esa prueba que está en el expediente, señor. Y el día 24 también se desempeña como alcaldesa. Y ahí está también el expediente, la página web, cómo ella conversa incluso con el alcalde del centro poblado Virgen del Carmen, Octavio Trujillo Quesada, a las 9:52 del 24 de enero. Tercero. Cuarto, convoca la reunión, a la sesión extraordinaria el día 31 de enero del año 2020. Y nuevamente la secretaria. Su término venció, señor doctor, automáticamente. Tiene el uso de la palabra el doctor Silva por el lapso de 5 minutos. Adelante. Gracias, presidente. Señores miembros del Pleno, buenos días. Vengo en representación de la regidora y actualmente alcaldesa encargada Nirma Alegría Torres, debido a la prisión preventiva del alcalde titular
y del primer regidor, a fin de exponer los fundamentos por los cuales se debe declarar infundado el recurso de apelación interpuesto. En primer lugar, señores, debo advertir lo siguiente. En la solicitud de vacancia, que es el documento que determina los hechos que se le imputan a una autoridad y por los cuales se va a defender, el solicitante no identificó ni estableció qué actos ejecutivos o administrativos habría realizado la regidora. En otras palabras, todo este pedido de vacancia ha girado en torno a que la regidora supuestamente habría asumido como alcaldesa encargada, pero el solicitante se olvidó de lo más importante, porque no identificó cuáles serían los supuestos actos de carácter ejecutivo o administrativo que configuran el primer elemento de la causal, y solo por ello, señores, este pedido de vacancia ya es manifiestamente infundado. En efecto, el Pleno ha señalado que para que se configure esta causal se tienen que presentar dos elementos. Primero, que el acto realizado por el regidor constituye una función ejecutiva o administrativa. Y según el Pleno, ¿qué se entiende por función ejecutiva o administrativa? Ha dicho que es toda actividad o toma de decisión que implique una manifestación de la voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el administrado. Así lo ha dicho en la resolución 481/2013, entre muchísimas otras. En este caso, pregunto, señores, ¿el solicitante ha identificado cuál sería ese acto que implica una manifestación de voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el administrado? Nada. No lo ha identificado, ni en su solicitud de vacancia, ni en la sesión de consejo, ni en su apelación, que por cierto es prácticamente una copia de la solicitud de vacancia con unos agregados. Y aún quisiera, no lo podría identificar, porque la única verdad, señores, es que la regidora no realizó ninguna función ejecutiva o administrativa. Ahora bien, el abogado, el último viernes, el solicitante ha presentado unos documentos y ha dicho que estos acreditan la referida causal, pese a que veo que son documentos que los tenía desde diciembre de 2020. Bueno, aquí hay que decir lo siguiente: el argumento del solicitante se resume en decir que la regidora asumió como alcaldesa encargada ejecutando o valiéndose de una resolución de encargatura. Señores, es evidente que la contraparte no conoce la jurisprudencia del jurado. En la resolución 634/2013, 282/2020 y una reciente de este año, 552/2021, entre otras, el Pleno ha sido claro en señalar que no basta con la mera designación o asunción del cargo, que en el futuro podría suponer la emisión de un acto administrativo o ejecutivo, sino que necesariamente, ha dicho el Pleno, necesariamente se requiere que el regidor haya realizado un acto de carácter ejecutivo o administrativo. Y en este caso, como hemos visto, no se ha acreditado con prueba documental, porque así también lo exige el jurado, no hay prueba documental de esos actos de carácter ejecutivo o administrativo que habría realizado la regidora. Reiterando nuevamente, y para que quede claro que como lo ha establecido el Pleno, no es suficiente que la regidora haya supuestamente asumido como alcaldesa encargada, afirmación que incluso es falsa, como lo explicaré en un momento. En efecto, primero se dice que la regidora habría asumido como alcaldesa y que desde el sábado 18 de enero le correspondía asumir al primer regidor. Falso. La audiencia de cese de prisión preventiva contra el alcalde fue el viernes 17 y el cese de la preventiva recién fue notificada por el SINOE el martes 21 de enero y por tanto, siendo rigurosos, recién desde el jueves 23 surtió efectos, conforme al artículo 155-C de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que la resolución surte efectos desde el segundo día siguiente de que ingresa la notificación a la casilla electrónica, y ello además conforme lo ha señalado el propio Tribunal Constitucional en el caso Aldo Mariátegui. Así que aquí hay que decir las cosas como son y obviamente incluso esta resolución no fue notificada al alcalde, al alcalde, no a los regidores, y lo único que había era una noticia. Segundo, se dice que la regidora habría asumido como alcaldesa encargada ejecutando la resolución de alcaldía del 20 de enero y que el alcalde había perdido facultades para emitir esta resolución. Falso nuevamente. Primero, que la resolución no es de encargatura, señores magistrados. En sus fundamentos y parte resolutiva se cita el artículo 20, inciso 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades sobre delegación de atribuciones políticas. Entonces, miente el solicitante. Así que la regidora lo que desempeñó en todo momento fue, en todo caso, atribuciones políticas. Lamentablemente, pues, no se conoce, parece, la diferencia entre encargatura y delegación. Y segundo, nuevamente se equivoca el solicitante porque el 20 de enero el alcalde todavía seguía en funciones, por lo tanto, cuando se emitió esa resolución era perfectamente válida y eficaz. Pero lo más importante, reitero, señores, la regidora no realizó ningún acto ejecutivo administrativo. Tercero, se dice que la regidora convocó y presidió la sesión de consejo el 21 de enero. Señores, esa sesión fue para resolver una reconsideración y en la misma sesión estuvo presente el primer regidor y pese a ello no presidió. Y como se deja constancia en el acta, la regidora misma señala que ella se iba a sentar en su silla de regidora y fue por el gerente de asesoría legal y el asesor le dijeron que presida. Tiempo cumplido. El señor don Jorge Rodríguez
Vélez, ¿tiene alguna pregunta que formular? No, presidente, ninguna pregunta. Don Jovian Sanginés Salazar. Si me permite, presidente, Adelante, señor. al doctor Silva, bueno, ha sido bastante enfático en su elocución, y yo quisiera, quizás haga una precisión. El día 17 de enero dice usted que la sala decidió que continúe en prisión el alcalde. Su ejecución no es inmediata, o sea, si se dispone la captura en ese momento, se tendría que esperar que se notifique, como usted dice que se notificó después, para que recién se ejecute ese mandato dispuesto por la sala. No se le escucha, doctor Silva. No se le oye, doctor Silva, no se le oye. Sí. A ver, señor magistrado, ahora sí me escuchan. Sí, doctor Sanginés, en realidad no fue una audiencia de prisión preventiva, sino fue una audiencia de cese de prisión preventiva. ¿Ya? Y la audiencia se realiza el viernes 17, pero no se resuelve en la audiencia. Recién se resuelve con posterioridad. Obviamente la resolución tiene fecha 17, pero reitero, ese día no se resolvió. Recién se le notificó al alcalde Román Tenazoa el martes 21 de enero por su casilla electrónica y incluso, como lo he señalado, los regidores ni siquiera tenían conocimiento porque a ellos obviamente no se les notifica, no son parte en ese proceso penal y lo único que había es una noticia pero que no se tenía certeza realmente porque no había todavía, no tenían ellos los regidores al menos copia de esa decisión. Doctor, entonces significa que el 17 no se sabía la decisión de la sala. Así es, efectivamente, hasta el 17, el 18, el 19, el 20, 21, el alcalde seguía seguramente en sus funciones. ¿Por qué? Porque todavía no estaba, no era de conocimiento el mandato de prisión preventiva. Pero independientemente de ello, señores, en realidad lo que aquí se está discutiendo es si la señora ejerció algún acto de carácter ejecutivo y administrativo y eso no se da. Doctor, usted mismo ha reconocido que la regidora, cumpliendo una función de alcaldesa encargada en ese momento, convocó a sesión, ¿no? A sesión de consejo. Y también ha manifestado que no ha emitido ella ningún acto administrativo de ejecución. Entonces, la dirección de la sesión y todo lo demás que ello ha generado, ¿qué es entonces? A ver, otra segunda precisión en todo caso, doctor Sanginés. En realidad, la convocatoria a esa sesión del 27 de enero es de fecha 21. Cuando, reitero, el alcalde todavía estaba en funciones. Eso por un lado. En segundo lugar, ya en la misma sesión, como bien lo he señalado, en la parte introductoria, se da cuenta, lo ha señalado el abogado de la contraparte, dice que la secretaria general hace la observación, pero no ha comentado el texto completo. ¿Y qué es lo que se dice? Que quien preside la sesión en caso de ausencia corresponde al primer regidor presidirla. Sin embargo, y ahí dice en la misma acta, por la sugerencia del gerente de asesoría legal, a la encargada de alcaldía señala que se llevará a cabo la misma conforme a la sugerencia del gerente antes mencionado. Y en la misma sesión de consejo, señores, reitero, participa el regidor, el primer regidor Daniel Ociel Segarra Macuyama, y en la misma sesión de consejo la propia regidora señala que ella fue a sentarse en su silla de regidora, ¿no? Y que porque estaba presente, obviamente, el primer regidor, y que en ese momento le dijeron, no, señor, usted tiene que sentarse ahí en la silla o presidiendo la sesión de consejo. Incluso pues puede llevar hasta suspicacias el hecho de que estando presente el primer regidor, estando presente el gerente de asesoría legal y el asesor externo, pues insistan en que la regidora conduzca la sesión, ¿no? Porque pues tal vez podríamos pensar de que es con el fin de que luego se pida su vacancia. Perfecto, doctor. Presidente, para el doctor Valdés, si me permite, una sola pregunta. Perdón, un momentito, doctor. Perdón, para completar la respuesta, porque sí, su interesante pregunta no ha sido del todo respondida. El doctor Silva ha hecho interesantes informaciones, pero no ha respondido a la pregunta. La pregunta es, ¿qué naturaleza tiene la conducción de la sesión de consejo? ¿Este es un acto administrativo, una reunión amical? ¿Qué es?
Perfecto. Muchas gracias por su atingencia, señor presidente. Ahí, por ejemplo, resulta interesante remitirnos a un caso, la resolución 121-2019, es un caso de Huánuco, de Guamalíes, si mal no recuerdo, en el cual justamente se le pidió la vacancia a una regidora o un regidor, no recuerdo, pero por convocar a una sesión de consejo en la cual se iba a resolver un pedido de vacancia. Reitero, esta sesión del 27 de enero fue para resolver una reconsideración respecto de la vacancia del primer regidor que además estaba presente. ¿Qué dijo el Pleno en esa oportunidad? Dijo que el hecho de convocar y participar no constituye una función administrativa ejecutiva porque en lugar de anular o menoscabar la función fiscalizadora, con ese accionar se tuvo por finalidad cumplir con el procedimiento de vacancia conforme lo establece el artículo 23 de la LOM. Así lo señaló en esta resolución y por tanto me remito para responder a la inquietud a esta resolución, que en realidad ya el jurado ha señalado pues que cuando se trata de procesos o procedimientos de vacancia, si lo convoca otros regidores en aras justamente o como parte de su función fiscalizadora, para cumplir justamente con el procedimiento de vacancia. Muy bien, así responde. Adelante, doctor Jovian. Gracias, doctor. Para el doctor Valdés, el doctor Silva ha manifestado de forma categórica que el 17 de enero del 20 se llevó a cabo esta audiencia de cese. Y manifiesta que no se resolvió en ese momento de fecha 17, teniendo en cuenta que la resolución de alcaldía es fecha 20 o 21, y también manifiesta que lo hizo cuando el alcalde aún estaba en el ejercicio de sus funciones. Y quisiera esta precisión, doctor, porque si la sala, hay un mandato judicial que señala la decisión de una prisión preventiva, en este caso la continuación, eso significaría que esta persona no tendría validez los actos que haya emitido. Quisiera ahí que nos precise, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha, señor presidente? Sí, adelante. Ya, muchas gracias. Dos cosas quiero precisar. Lo primero, lo que ha dicho el abogado, el doctor Julio César Meneses, abogado de la señora Nirma Alegría. Ha dicho él que el alcalde se ha desempeñado incluso hasta el día 21. Si se hubiese desempeñado hasta el día 21 de enero, ¿cómo justifica el doctor Meneses que la resolución de alcaldía le dispone la encargatura del despacho de alcaldía a Nirma Alegría Torres desde el día 20? ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica si el alcalde está despachando? Entonces habría un alcalde titular y una alcaldesa sustituta o encargada, lo que significa una ilogicidad absoluta en la argumentación del abogado Meneses. Segundo, si nosotros nos remitimos, señor magistrado, al informe de orientación de oficio número 054, la misma Contraloría repite 2 veces cómo el día 17 del mes de enero la resolución de la sala penal ya era conocida por toda la prensa. Y me repito lo que dice la Contraloría. Dice, al ser la medida antes mencionada, se refiere a la resolución número 9 de la sala penal, de conocimiento público, toda vez que dicha información fue propalada en los distintos medios de comunicación. Estamos hablando de la segunda página del informe de orientación, y luego vuelve a decir, finalmente, la suspensión del cargo del alcalde y su consecuente reemplazo procede efectuarlo por mandato imperativo de la ley orgánica. Eso significa que esta resolución de alcaldía se conoce, esta resolución de alcaldía se genera el día con fecha 20. La sala penal emite su resolución el día 17 de enero. El mismo 17 se hace público el contenido de esta resolución y por tanto la captura, la orden de captura y internamiento del penal al alcalde Román Tenazoa Secas. Ante esto, emite su resolución y por cuestiones personales. Y la Contraloría le ha dicho a la señora Nirma Alegría, esta figura de asuntos personales, por cuestiones personales, no está prevista en la ley. Por tanto, tu resolución de alcaldía de encargatura es nula ipso iure. Y pese a eso, la señora alcaldesa hizo valer esa resolución de alcaldía para gobernar
del 20 al 31 de enero del año 2020. Ya, señor doctor, esta es una ampliación de su informe, no es una respuesta a la pregunta que se le ha formulado. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos extender los lapsos de intervención de los colegas y menos aún sin tiempo. No hemos señalado al principio ningún tiempo esperando que fueran lo suficientemente considerados con el Tribunal Electoral para poder establecer la razonabilidad de su intervención. El doctor Meneses va a querer replicar seguramente. Sí, señor presidente, si me lo permite, serán 30 segundos nada más. Bueno, nuevamente, parece pues que no se conoce la diferencia entre delegación de atribuciones políticas y encargatura. La delegación puede tranquilamente funcionar mientras el alcalde está en ejercicio. Segundo, los documentos que hace mención el solicitante son documentos que se han incorporado el viernes pasado, pese a que los tenía desde diciembre de 2020 en su poder. Tercero, el informe de orientación de Contraloría no concluye que hay un ejercicio, no señala cuáles serían esos actos de carácter ejecutivo y administrativo. Y finalmente, para terminar, o sea, el abogado de la otra parte nos está diciendo que por trascendidos surten efectos las resoluciones judiciales. Gracias, señor presidente. Correcto. El doctor Jovian tiene alguna pregunta más que formular. No, es todo, presidente. Muy bien, gracias. El doctor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Ninguna, señor presidente. Muy bien, la causa queda para ser resuelta y será en tiempo y forma emitida la determinación. Muchas gracias, pueden retirarse. Don Carlos Trujillo, la causa número 4, por favor, convóquela usted siendo las 10:48. 10:48. Expediente 90.596-2021. Apelación interpuesta por Karim Danisi Montoro Arieta contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia de Pedro Pablo Julca Chávez en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz. Por doña Karim Danisi Montoro Arieta participa el abogado Edinson Solórzano Espíritu. Por el señor Pedro Pablo Julca Chávez participa el abogado Rudy Renzo Águedo del Castillo. Señor presidente, el señor abogado Rudy Águedo solicita el uso de PPT para su exposición. Correcto. Habilítelo usted, por favor. Sí, señor. En Gracias. su momento, ¿no? Porque primero va a intervenir el doctor Solórzano, ¿sí? Sí, señor. Muy bien. El doctor Solórzano tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos tecnológicamente controlados. Así que adelante, doctor. Muchas gracias. Señores magistrados, se solicita la vacancia del señor Pablo Pedro Julca Chávez en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Carhuaz por la causal de transgresión a las restricciones de contratación. Los hechos tienen que ver con que el señor alcalde ha facilitado, tramitado y entregado a la persona jurídica de Mishti SRL, empresa de propiedad de sus hijos, la autorización para la explotación de canteras de materiales de acarreo ubicadas dentro de la jurisdicción de dicha municipalidad. De esta manera, se ha transgredido lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 22, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Como podrán notar ustedes al revisar el expediente, y lo que diremos más adelante, dentro de un procedimiento con evidente conflicto de intereses promovido por el mencionado alcalde. En este sentido, debemos solamente encuadrar los hechos a los elementos que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido al respecto. Por un lado, en cuanto a la formalización del contrato, esta tendrá que ver finalmente con la emisión de aquella resolución número 17 que autoriza la explotación de estos recursos, ¿no? En virtud del cual el hijo del mencionado alcalde hace el abono de la suma de 4.700 nuevos soles como contraprestación al derecho concedido. Entonces, este primer elemento tenemos cumplido en esos criterios. Y respecto a la intervención del señor alcalde en los hechos que se denuncian, desde luego, a pesar de que posteriormente se haya emitido una nulidad de la resolución de autorización, una nulidad de oficio,
aquello no borra la intervención del alcalde que tuvo desde el inicio en la tramitación de este expediente. Es así que al recibir la solicitud, el expediente de solicitud de explotación de estos recursos, dispone que estos sean derivados a la Gerencia de Desarrollo Territorial para que le den el trámite correspondiente. El señor alcalde también interviene directamente cuando remite estos documentos, este expediente remite a la autoridad local del agua para su pronunciamiento. Y lo que es más, interviene dentro de la verificación técnica de campo a través de su gerente a quien le comisiona este hecho, justamente para disimular esa intervención física. Y finalmente, es quien remite la resolución a la autoridad local del agua para que la resolución de autorización tenga que ser tenida en cuenta. Entonces, esta intervención o estos hechos no solamente prueben la intervención directa del alcalde frente a la solicitud que promueve a sus hijos, sino también acredita precisamente el conflicto de intereses, porque frente a la obligación que tenía el señor alcalde de cautelar los bienes de la municipalidad por la función que le corresponde, propició y avaló los trámites que desarrollan sus hijos a través de su empresa para poder favorecerlos. O sea, un interés familiar puso por encima del interés público que implica el deber jurídico o el deber de la función que viene cumpliendo. Les decía de que esta resolución, señores, habría sido anulada de oficio. Sin embargo, ya la jurisprudencia de su despacho ha establecido que el hecho de que se haya reparado de alguna manera estos hechos de ninguna forma sustrae la materia sancionable, tampoco cesa el carácter sancionable de las conductas de las autoridades implicadas. En estos términos, señores, se tiene fehacientemente comprobado y acreditada la comisión o la causal de transgresión por la que la función edil del señor Pablo Pedro Fulca Chávez debe de ser declarada su vacancia. Dicho esto, solicito a su despacho que, revocando el acuerdo de sesión de consejo, se declare fundada la solicitud de vacancia del señor alcalde en resguardo de la decencia que implica asumir el cargo público. Muchas gracias, señores. Muy amable. Tiene uso de la palabra su contraparte, el doctor Águeda. Águeda, ¿verdad? Águeda, presidente. Águeda. Adelante, doctor. Señor presidente, con su venia, para que por favor proyecten para iniciar mi exposición las diapositivas. Un momentito, caballero. Ponga usted, por favor, las vistas. Atención, vistas. Adelante. Muchas gracias. Con su venia. Señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, por cuestiones de tiempo, realmente nos vamos a ceñir a los elementos que ya han sido citados por mi contraparte respecto a la jurisprudencia que ha señalado cómo se acredita la causal de vacancia en este tipo de casos. Básicamente vamos a centrar los argumentos en el primer supuesto, porque dado que son elementos no solo constitutivos, sino consecutivos, ante la inexistencia del primer elemento, pues no cabe seguir analizando los demás. Entonces tenemos la existencia de un contrato, en el sentido amplio del término, y cuyo objeto tenga que ser necesariamente un bien municipal. Siguiente, por favor. En ese sentido, señores magistrados, lo que se confunde a través de la apelación es la existencia de un contrato con una autorización municipal y se intenta homologar como si fueran similares, cuando más allá de percepciones y argumentos, esto está definido en la norma. Expresamente, pues el contrato tiene características propias en el Código Civil y en la Ley Orgánica de Municipalidades, señalando básicamente que lo que tiene que existir es una manifestación de voluntad de la entidad a través de un procedimiento establecido por la ley de la materia, en el caso de la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo, en bienes, servicios y obras. Sin embargo, la autorización municipal pues es una actuación de la municipalidad en el marco de su autonomía administrativa en ejercicio de sus competencias y además también por delegación expresa de la norma. En el caso que nos convoca, es la ley 28.221 la que establece que las municipalidades pueden otorgar estas autorizaciones y cobrar y percibir estos derechos de extracción de materiales de los ríos. ¿Y por qué digo que esta autorización no puede ser considerado ni siquiera en un sentido amplio de contrato? Porque carece totalmente de los elementos de un contrato, porque indistintamente de la manifestación de voluntad de la entidad, por el hecho de que están reguladas en el TUPA de cada entidad,
Basta el requisito, el cumplimiento de los requisitos por parte del administrado de estos requisitos regulados en el TUPA y el pago de los derechos para que, indiferentemente de la voluntad de la entidad por el principio de legalidad, tenga que ser otorgados a favor del solicitante. Entonces no puede, pues, entenderse que una autorización municipal es lo mismo que un contrato en el sentido legal, hablando específicamente. Siguiente, por favor. Lo señalado se tiene expresamente comprobado en el TUPA de la Municipalidad de Carhuaz, donde se establecen los requisitos específicos y donde expresamente se señala que el trámite se realiza ante el despacho de alcaldía. Si bien es cierto, los apelantes emiten una sospecha respecto a por qué el alcalde conoció este tema, es porque el mismo TUPA lo establece así y fue cumplimiento de la norma a través del cual inicia esta solicitud, que es una autorización tal cual existen otras en este TUPA que han sido señaladas en la diapositiva como autorización de demolición, de ocupación de vía pública, y podríamos concordar que bajo una simple comparación, ninguna de estas autorizaciones podrían tampoco caer como una concepción de contrato, ni siquiera en el sentido amplio. Siguiente, por favor. Pero además, tiene que establecerse que los bienes sean municipales, es decir, de propiedad de la municipalidad. Vuelvo a recalcar, más allá de percepciones, lo que debemos determinar es quién define si es que estos bienes son o no son bienes municipales. Ante esto, la Ley Orgánica de Municipalidades no es muy precisa por la materia, pero la Ley de Recursos Hídricos establece que estos bienes, estos materiales, son bienes asociados al agua. Y al mismo tiempo, el artículo 14 establece que la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y máxima autoridad encargada de la gestión de los recursos hídricos. Entonces, señores magistrados, si hay una autoridad competente para definir si es o no es un bien municipal, no son los argumentos de la defensa, es justamente esta autoridad en su capacidad rectora. Siguiente, por favor. Y de manera expresa, en el presente caso, tenemos que a través del oficio 264-2021, la Autoridad Nacional del Agua, este ente rector, expresa y fehacientemente, ha señalado que estos materiales que se recogen de los ríos no son propiedad municipal, ni de la Municipalidad de Carhuaz, ni de ninguna otra municipalidad, y esto obra en autos. Entonces queremos hacer énfasis en que está determinado específicamente y fehacientemente que no corresponden a bienes municipales. Siguiente, por favor. Debo hacer precisión en este punto, que en el recurso de apelación los apelantes han variado su pretensión respecto a cómo fue la solicitud de vacancia, porque inicialmente señalaban que los bienes objeto de traslado fueron los materiales, pero al ser desestimado esto a través de la misma Autoridad Rectora Nacional del Agua, ahora señalan que son los derechos de extracción como bienes municipales los que han sido destinados. Sin embargo, solo coincidimos en que sí, los derechos de extracción son bienes municipales, pero estos recién forman parte de la municipalidad cuando ingresan al erario municipal. Y lo que ocurre después con estos derechos que se pagan son responsabilidad exclusiva y excluyente de la municipalidad. Entonces, nosotros deberíamos señalar en qué medida el hecho de que se pague un derecho por una autorización que está realizada en el TUPA configura que se haya destinado bienes de la municipalidad. Esto en ningún sentido está establecido de esta manera y por ende tenemos que tener en cuenta también que esto no es así porque indiferentemente de quién haya solicitado la atención o la solicitud de esta autorización, se hubiesen pagado los mismos derechos por la cantidad de metros que se iban a recolectar. Además, que estos son depositados en favor de la municipalidad. No existe ningún desprendimiento por parte de la municipalidad. En virtud de ello, solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Jorge Rodríguez Vélez tiene alguna pregunta que formular. Ninguna, señor presidente, ninguna pregunta. El doctor Jovián Sanginés Salazar. Sí, una pregunta, presidente, al doctor Rudy. Doctor, usted ha manifestado que toda solicitud que los ciudadanos no canalizan, digamos, a la entidad, necesariamente van por su conducto regular, es primero el despacho de alcaldía, ¿no? Se entiende que después lo deriva, ¿no? A distintas áreas, ¿no? De su propia competencia. Entonces, eso fue lo que sucedió, ¿no? Probablemente, ¿no? Ha ingresado el documento y ha ido al área respectiva. ¿Qué otra intervención ha tenido el alcalde después de ello? No se le escucha, doctor. No se le oye. Muchas gracias. Las intervenciones, señor magistrado, que han ocurrido en este caso ha sido la derivación, producto de ese FUT que ingresa por mandato del TUPA, el despacho de alcaldía. Asimismo, cuando se solicita la participación de la autoridad local del agua para su
pronunciamiento vinculante sobre el otorgamiento o no de esta solicitud, también la autoridad remite al despacho de alcaldía esa solicitud de representante para hacer una verificación, y por ser derivado de la alcaldía también ha sido remitido a los órganos competentes de la municipalidad, a las gerencias competentes, y las participaciones han sido de esa manera a través del procedimiento tal como lo establece el TUPA en todo momento. Ya, gracias, doctor. Doctor, y para el doctor Edinson, quizá una precisión también, doctor. Sí, solamente, permítame, por favor, perdón. solamente... Perdón, le va a formular la pregunta. No, voy a formular la pregunta, doctor. Adelante, gracias. Usted nos habla de un parentesco, ¿no? Que canalizó, digamos, la solicitud han sido los hijos, nos dice, ¿no? Entonces, eso significa que entendemos que los hijos son ciudadanos más de esa zona, ¿no? De Caguas, son ciudadanos como cualquiera de los demás, ¿no? Pero en este caso son familiares del alcalde. La solicitud que puede presentar a la entidad por el hecho de ser familiar, en este caso, ¿habría ahí un límite en la ley exclusivo para que no puedan tramitar un expediente? Porque la solicitud está basada en un objetivo, ¿no? De explotación, algo así, de materiales, ¿no? Significaría que habría un impedimento absoluto así en la ley para que no puedan tramitarlo, considerando que son ciudadanos, son hijos del alcalde, pero son ciudadanos más de la ciudad. Desde luego, doctor, lo que trata de evitar la ley es que dentro de cualquier procedimiento exista un conflicto de intereses. En este caso existe un claro conflicto de intereses porque implica la posibilidad de beneficiar a familiares directos que son hijos. Es más, el conflicto de intereses ustedes podrán verificar también en el hecho de que el señor alcalde, antes de ingresar a la función pública, dirigía y se dedicaba precisamente a la explotación de materiales de construcción. Entonces, el señor, para facilitar el acceso a la administración pública, dona esa su empresa, porque hay otra empresa, Pablito, lo dona a otra de sus hijas y promueve la empresa por intermedio de estos hijos, la empresa Mishti, que se dedican al mismo rubro. Entonces, lo que trata de evitar la norma y lo que trata de cautelar es que en la función pública precisamente se evite el conflicto de intereses que tenga que perturbar la buena gestión municipal en este caso. Gracias, doctor. Sí. ¿Quiere intervenir el señor defensor, el doctor Solórzano? No, perdón, el doctor Águedo, o Aguedo, sí. Aguedo, doctor. Águedo. El doctor Águedo tiene un minuto, doctor, un minuto. Gracias, con su venia, señor magistrado. Bajo esta lógica, señores magistrados, entenderíamos que como es una autorización como las otras que regula el TUPA, una persona que desee construir su casa, desee utilizar la vía pública para construir su casa, por el hecho de contar con una familiaridad con el alcalde, se desprende de su calidad de ciudadano y tendría solamente dos opciones: o evitar construir su casa, o dos, hacerlo en informalidad, por el simple hecho de tener este vínculo que generaría una prohibición de ejercer sus facultades como ciudadano ante una autorización, que no es un contrato, ante una autorización que también por el hecho de construir una casa uno no lo hace por beneficios, por finalidades benéficas, también son índoles personales, pero además esto se protege a través de la Constitución por el libre desarrollo de la personalidad y no puede a través de una sola razón de familiaridad, porque sería una cuestión discriminatoria, entablar que esto limita o contempla que las personas pierden su calidad de ciudadanos para acceder a servicios municipales regulados en el TUPA, cumpliendo estrictamente todos los requisitos, más allá de que esto pueda ser sospechoso para algunas personas. Muchas gracias. Lo propio, un minuto, doctor, y ahí cerramos. Sí, no, solamente, doctor, solamente para poner en claro algo. El tema que nos convoca en esta reunión es el objeto y el fin lucrativo que perseguía el alcalde al dar la facilidad a sus hijos para darles una concesión de explotación de canteras. Es un fin lucrativo. La autorización municipal de construcción no tiene ningún fin lucrativo. Muy amables, señores. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional del doctor Jovian Sánchez? No, es todo presente. Muy bien. El doctor Víctor Manuel Rodríguez Montesa.
Una pregunta para el doctor Edison Solórzano. Y si nos ponemos en la situación de que los hijos solicitan autorización para abrir un centro comercial, ¿tendría fin lucrativo? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Pero hay que... ¿Debería negarse el alcalde a otorgar esa autorización? Doctor, concordamos en lo que usted dice, pero hay que hacer una diferencia bastante sustancial. Sucede que en la autorización municipal de una licencia de funcionamiento no se está disponiendo ningún bien, ningún patrimonio del Estado, no se está disponiendo nada que afecte al Estado o a la municipalidad. En la autorización de una licencia de funcionamiento, nada tiene que ver, no están comprometidos los bienes del Estado. En este caso, está comprometido aquellos bienes que constituyen dominio de la municipalidad otorgada por la ley. Gracias, señor. Gracias también. Eso nada más, doctor. Muy bien. La causa queda entonces al voto y vamos a emitir en el tiempo y forma establecida por la ley. Siendo las 11:07, damos por cerrada esta sesión en cuanto a esta causa se refiere. Don Carlos Trujillo, por favor, convoque usted a la causa 5. Número 5, expediente 7114-2021. Recurso de apelación presentado por Carmela Julio Guaina contra el acuerdo de consejo que aprobó la vacancia de la recurrente en el cargo de alcaldesa del Consejo Distrital de Ayo. Por doña Carmela Julio Guaina concurre el abogado Milton Granda Cruz. Los señores Fermín Almanza Guaina y Clement Sabut Arroyo Caguana han solicitado uso de la palabra, sin embargo, no han registrado abogado para la vista, señor. Muy bien. El doctor Granda tiene el uso de la palabra por el lapso de 5 minutos. Muy buenos días, señor presidente y miembros de este distinguido Jurado Nacional de Elecciones. En este sentido, solicitamos, señor magistrado, se declare fundado nuestro recurso de apelación en todos sus extremos con la finalidad de dejar sin efecto el tema de la sesión extraordinaria número 001-2020 de fecha 4 de diciembre del 2020. En razón a lo siguiente, señores magistrados, si es cierto, como obran en el expediente los hechos, ante la Municipalidad Distrital de Ayo, que es la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, con fecha 5 de noviembre se presenta un memorial solicitando la vacancia de la alcaldesa Carmela Julio Guaina, señalando los supuestos que ya el tribunal debe tener de conocimiento, al que posteriormente, bajo una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de fecha 4 de noviembre del 2020, se aprobó por mayoría de votos. Es así, señor magistrado y señor presidente, es que los supuestos que aprueban esta sesión extraordinaria no son causal de vacancia. Es decir, dichos argumentos carecen de sustento, por ende no existe un valor probatorio objetivo y fehaciente que pueda causar la vacancia de mi patrocinado. Solo existen argumentos inconsistentes, vagos y de poca credibilidad. Señores magistrados, si analizamos los 11 motivos por los cuales ampara esta sesión extraordinaria para dicha vacancia, tenemos que ver o señalar en sus puntos, que vamos a nombrarlos, uno, que indica de que no cumplió con el acuerdo de sesión de consejo en el apoyo de emergencia al caserío de Silco. Bueno, señor magistrado, eso no es una causal de vacancia. Tampoco existe un medio probatorio que pueda corroborar dicho supuesto. Entonces, lo que sí podemos corroborar es que sí se puede demostrar con la institución de INDECI que se encuentran debidamente acreditadas con las fichas, incluyendo el caserío de Silco. Segundo, señala que podría suspender el cargo de alcalde por no convocar al Comité de Seguridad Ciudadana, lo cual tampoco vemos que no sea una causal de vacancia. La misma que se recalca que podrían suspender bajo un trámite previo ante el Ministerio Público. Señor magistrado, en ese sentido,
Para convocar a un comité de seguridad ciudadana es de manera sensual. Y eso está acreditado verídicamente en la institución pública que es la municipalidad distrital. Tampoco, como vuelvo a recalcar, no es un tema de vacancia. Tercer punto, la declaratoria de emergencia del distrito. Como ustedes sabrán, señor magistrado, en temporadas que se ha venido viviendo, ha habido derrumbes y estos desastres en esta parte del distrito. Que no es causal de vacancia, señor magistrado, toda vez que todo trámite correspondiente lo lleva a la Contraloría. Y eso lo podemos corroborar fehacientemente, la misma que viene auditando los dineros del estado de emergencia, como también el tema del uso del combustible, el uso de los 100.000 soles que se le ha proporcionado a esta municipalidad para realizar este tipo tipo de emergencia, ¿no? Para poder ayudar al distrito. Asimismo, el tema es el tema de las rendiciones de cuentas. La misma que también vuelvo a recalcar, señor magistrado, que no es una causal de vacancia. Aclarando, señor magistrado, que se rindió en su momento a INDECI y al COER del gobierno regional de aquí de Arequipa. Y en sí, señores magistrados, tenemos los 11 y demás causales o motivos que ha señalado esta sesión extraordinaria 001-2020, la cual no tiene sentido, no tiene relevancia, no tiene ni siquiera un tema de corroboración de medio probatorio que pueda ser valorado. Es así, señor magistrado, que la solicitud de vacancia tiene una carente fundamentos de muchos motivos. Si nos ceñimos al tema del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, podemos dar a entender que ninguno de los 10 supuestos tengan correlación con el tema de los 11 motivos de la sesión extraordinaria. No más allá de eso, señor magistrado. Su término venció, doctor. ¿Alguna pregunta a don Jorge Rodríguez Vélez? Ninguna, señor presidente. Don Jovián Sanginés Salazar. Ninguna, presidente. Muy bien. El doctor Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Ninguna, doctor. La causa queda al voto, siendo las 11:13. Muchas gracias, señor doctor. ¿Tenemos alguna otra pendiente, don Carlos Trujillo? Señor presidente, no tenemos más expediente para vista. Muy bien, entonces, siendo las 11:13, vamos a dar por cerrada la sesión virtual del día de hoy. Dé usted paso, por favor, a la sesión privada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Permiso.